89, bueno, fue un año tremendo para mí. No podíamos, tomábamos medidas con el propósito de mejorar las cosas y ninguna medida daba resultados. Se me exigía luego de las elecciones la entrega inmediata del poder y bueno, hicimos entrega anticipada del gobierno. Yo creo que esto todavía es visto como una frustración, pero tengo la esperanza de que más adelante sea concebida por los argentinos esta actitud como algo que se hizo para salvar la democracia, porque no podíamos arriesgar lo que habíamos hecho en 5 años. Habíamos logrado que apareciera un nuevo universo de valores en la sociedad argentina, que para mí era fundamental, ¿verdad? Porque estábamos como capsulados en nuestra privacidad, y cuando uno se capsula así, es evidente que no puede haber actitudes altruistas, y al amparo de la libertad la gente había logrado que nuevos valores de tolerancia, de respeto, de diálogo, que yo creo que eran indispensables para que los argentinos comenzáramos a marchar por otro camino. Buen día, ¿cómo le va? ¿A usted cómo amaneció? Gusto saludarlo. Gracias. Muy bien. Bueno, buen día. Buen día, doctor. Para actualizar la Constitución. Estas constituciones del siglo pasado y Argentina y el mundo han cambiado mucho y se requieren una ley fundamental que esté de acuerdo con las necesidades actuales de la sociedad. Bueno, y la última pregunta, ¿qué opina usted de los convencionales que no asisten a la convención? O por lo menos, desde mi punto de vista, desde la televisión, hay gente que no se ve ahí. No, lo que pasa es que la sesión es muy larga y
Y hay momentos que los convencionales salen algunos a comer, otros salen a preparar sus exposiciones, porque algunos van a su despacho a preparar los apuntes, a preparar, por eso en determinados momentos, pero normalmente van muchos convencionales, o sea, no están todos, pero es muy bien. Muchas gracias. Sí, me vinieron a visitar. ¿Cómo anda el tema de la letra chica del pastel? Está prácticamente terminando. ¿Qué va a pasar con Capital? La única pregunta que le Y bueno, eso quisiera saber yo también. ¿Y quién va a conducir la Comisión de Participación Democrática por el bloque justicialismo? Vea, no sé porque todavía ya tenemos más o menos distribuido, pero en este momento no decían tengo que podía ser Tricafiero, Maqueda, no tiene seguridad. Bueno, no. Lo último le pregunto, doctor, el tema de la cláusula transitoria para la reelección del gobernador. ¿Usted No, totalmente descartado. Le agradezco mucho, ¿eh? Encantado. Gracias. Muchas gracias. Chao, suerte. Doctor Menem, disculpe, doctor. Aquí la baja, chicos. Aquí la baja, gobernador, por favor. Gobernador, aquí, por favor. Aquí, Ahí no va, ahí está bien, ahí no vas. Va a intentar la reelección de esta constituyente. Primera pregunta, para romper el hielo. Lo que vamos a intentar es aprobar el reglamento, que es lo primero que tenemos que intentar. Y la convención es larga. ¿De qué radicalismo ha manifestado que van a ataques secundarios y que no tienen conciencias básicas por temor a que el presidente No conozco nada de eso. ¿Sería adecuado esto, gobernador? No sé, no he estado yo en la mesa que analice esas cuestiones. De todas maneras, la mecánica van a ser decidida por los bloques, supongo que la voz parlamentaria. ¿Usted ahora confía en conseguir su reelección en la convención bonaerense? ¿Por qué? ¿Qué ha Yo cambiado? no cambio de opinión, pienso siempre igual. Hay rumores que dicen que había arreglado ya con un sector del radicalismo, en este caso no hay Leopoldo eso. Moró. No hay ningún tipo de negociaciones, no hay. También en la provincia va para largo, se está decidiendo esto en agosto o en septiembre, así que no estoy sobre esos temas. ¿De qué hablaron con Moine, Reutemann, Ortega? No he estado reunido. ¿Usted no se reunió recién? Llego, en este momento sí. ¿Le gustaría ser el futuro jefe de gabinete o primer ministro? No, para nada. Para nada. ¿Pero qué diciendo si el radicalismo se llega a postergar el tratamiento de conciencia básica? ¿Cuál sería la posición suya? No tengo opinión del tema, además digo, eso se resuelve en la labor parlamentaria. Me parece que no tiene importancia cuando se trata de un tema u otro. Lo importante es que se traten todos los temas. ¿Va a insistir con la cláusula para la reelección? Pero cada convencional tiene que actuar y presentar los proyectos que considere oportuno. Después se analizará en comisión, algunos serán aprobados, otros no. Esta es la mecánica de la democracia. Los que le tienen miedo al cambio de ideas, bueno, hacia ellos. El gobernador de La Pampa se enojó bastante con usted, dijo que no es empleado de nadie, él ni los demás gobernadores. Bueno. ¿Es un intercambio entre su reelección y el balotaje o no? ¡Chacho, déjalo, vamos, Chacho! ¿Dónde te podemos ver, Chacho? Venga. Chacho, mirá. Chacho, mirá, del cierre fuego. ¿Dónde te podemos ver? Del cierre fuego. Nos vemos mañana acá en la convención, en el bloque. ¿Le quiere dar un ¿Se puede entrar? ¿Vamos a salir nosotros? ¿Y vamos a alegrar que entre alguno de ustedes? Bueno, te espero mañana. ¿A qué hora? Todavía no hay silla ni nada. ¿A qué hora? Y antes de la... ¿Te voy a decir cerca del mediodía, pueden ustedes? Decime la hora que ven. A las 3 de la tarde. Listo. ¡Ataquen la corrupción! ¡Ataquen la corrupción! ¡Ataquen la corrupción, loco! Vamos a ir, Hay mucha, Dale con un calle, mucho tiempo callado.
Ruego a los señores convencionales tomar asiento para dar comienzo a la sesión. Nuestro presidente Menem, en la sesión inaugural de esta Convención Nacional, expresó que el valor de la reforma, de este proceso de reforma, se basa fundamentalmente sobre tres ejes importantes: la oportunidad, la necesidad y el contenido. La oportunidad de este proceso de reforma ha nacido el 4 de octubre de 1993. ¿Y por qué decimos que el 4 de octubre? Porque el 4 de octubre salta a la luz la oportunidad. Si los resultados electorales de aquella época, del año pasado, hubieran sido menos favorables para el oficialismo de lo que lo fueron, menos favorable, posiblemente hoy no estaríamos inmersos en este desagradable proceso de reforma. Y en cuanto a la necesidad, las características de esta necesidad son tangibles en el mismo texto del Pacto de Olivos, trasladado después casi íntegramente a la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Una necesidad que de alguna manera, por una parte, atiende las aspiraciones de reelección presidencial a manera de factor personal fundamental, por una parte, y por el otro lado atiende necesidades casi de supervivencia partidaria. Y el contenido, señor. El contenido. Con perfecta exactitud y claridad, el contenido de la ley determina mayores atribuciones para el Poder Ejecutivo, disminución de las facultades del Legislativo, entre otros, continuidad de este estado de necesidad de urgencia, disminuciones del Ejecutivo, disminuciones del Legislativo y aumento de potestades del Ejecutivo. Todo ello dentro de un núcleo de coincidencias básicos que justifica su existencia por la desconfianza mutua que existía entre los dos socios compulsivos de este Pacto de Olivos.
¿Cómo estás? Bien. Buena vida. Dame la Nación. La Nación, puede ser. Bueno. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, chévere. Claro, ¿qué hora empiezan hoy? Y no, hay quilombo en el bloque justicialista. ¿Qué pasa? Qué raro. Así que todo parado. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo parado. Chao, hasta luego. Chao, Chochito. Hola, chao. Chao. ¿Estamos en la pelea? Hola. ¿Para Radio Nacional puede ser? Sí, no, pero déjame ir al bloque. ¿Eh? Y después te pasás por el bloque. Que saca en directo. Entonces... Hola. Día. En el tema capitalino, a partir de los problemas del Consejo Deliberante o el futuro gobierno de la capital federal? Bueno, lo que se puede hacer, lo que se puede plantear es un Consejo Económico Social cuyas decisiones no sean vinculantes en el tema de la capital federal. Ahora, en cuanto a la representación política, no, la representación política se hace político. Pero lo que se podría plantear en la constituyente de la capital federal, si acá se va a discutir un Consejo Económico Social, que se discute las atribuciones de ese Consejo Económico Social a nivel nacional y que tenga rango constitucional, en la Convención Constituyente de la capital federal se podría discutir la existencia de un Consejo Económico Social de la capital federal con decisiones no vinculantes. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Sí, claro. Tenga todo el seguimiento de los proyectos que se han presentado en esa comisión y que vos un poco centralices esa tarea, ¿no? Y que tengamos una reunión con los responsables de cada una de las comisiones. Por ejemplo, Zaffaroni en redacción, Marcesato, Aullero en coincidencias básicas, Mari Sánchez en competencia federal. Seguramente muchos de los proyectos que hemos presentado no van a estar en la comisión en la que vayamos cada uno de los que lo ha firmado. Entonces hay que asegurar un chequeo. Que alguno de la mayoría presente... Yo creo que en Argentina hay una primera demanda que trataremos de satisfacer, que es la construcción de una fuerza política alternativa, de una tercera fuerza política estable, institucional, con capacidad de disputar la mayoría, para oxigenar la democracia, para ampliarla, para que los ciudadanos no sientan que están aprisionados entre dos opciones por la cual hay que elegir siempre la menos mala. Yo creo que le vamos a hacer un gran favor a la democracia argentina si nosotros logramos instaurar o instalar otra alternativa de poder, otra visión de la sociedad que pueda de alguna manera disputar el favor de las mayorías argentinas. Entonces, en ese sentido, mi suerte personal o lo que pase conmigo después de la convención va a estar muy sobredeterminado o va a estar absolutamente ligado a la posibilidad de que nosotros estabilicemos una fuerza, construyamos una fuerza política y social que sea alternativa de gobierno de Argentina. Otra vez el viento trae los versos de un nuevo carnaval, con el paso trasnochado en la tarima, el murguero cuelga su alma en el vaivén.
Yo creo que Alfonsín es un hombre que tuvo un papel protagónico en un momento crítico de la historia argentina, que le tocó la inmensa responsabilidad de conducir una difícil transición democrática, que tenía varios frentes de conflicto al mismo tiempo. Por un lado, el pasado autoritario que seguía asediando, y por otro lado, la demanda de una sociedad que no solamente pedían libertad, pedían democracia, pedían reglas del juego claras, sino también empezaba a demandar un mejor sistema de vida para el conjunto: salud, educación, trabajo, justicia social. Entonces le tocó gobernar la democracia argentina en un momento muy delicado. Algunas cosas las hizo bien. Los temas referidos a la democracia, creo que Alfonsín hizo lo que debería hacer. No nos gustó a nosotros el punto final, la obediencia debida, no nos gustó el doble discurso de llevar hasta las últimas consecuencias el juicio y castigo a los responsables de lo que fueron el peor momento o la peor tragedia que sufrió Argentina con la dictadura militar. Pero por otro lado le debemos reconocer que el juicio de las juntas va a quedar de alguna manera como un patrimonio del conjunto de los argentinos, por lo menos de las conciencias democráticas de la Argentina. Y por otro lado creo que en algún sentido fue muy tosudo, prometió demasiado y no tuvo, me parece, la capacidad de autocrítica que hay que tener en la política, como para saber reconocer qué se hizo bien y cuáles fueron los errores. Pero yo creo que el balance histórico de Alfonsín va a ser absolutamente positivo como hombre de la democracia. Mi futuro político está acabándose. Yo deseo ya ponerme a escribir un poco, a estudiar otro poco. Seguiré en el partido, desde luego, pero no aspiro a ninguna candidatura. día. Todos los demás servicios, señor presidente, o son concurrentes o todos los militares por los partidos mayoritarios. O nos pasemos a algún lado. Yo le puedo decir lo mismo, me primero nomás. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto sí? Yo justo salía para acá. Vamos para arriba, nosotros vais un loco. Bueno, después la seguimos. Bueno, Te busco. chao. Nos vemos.
En esta ley, hecha fundamentalmente con la intervención del constitucionalista radical López Fagundes, al gobernador Duhalde se le permitía la reelección con la mitad más uno de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, con 36 convencionales lograba la reelección. Y afortunadamente llegamos nosotros. El Pacto de Olivos facilitó, concediendo las partes, cada parte concedió ambiciones, hasta puntos de vista, porque se articuló entre las dos fuerzas que han construido los éxitos y los fracasos de la historia democrática argentina. Entre esas dos fuerzas consensuaron un sistema que permite administrar al país de manera moderna, resolver los apartheid, resolver aquello que hace a la no posibilidad de elección del intendente y del diseño político de la ciudad de Buenos Aires, resolver la problemática de la confesionalidad del presidente y organizar un método que garantice un equilibrio de poderes. El Pacto de Olivos fue precondición para la existencia de la reforma. Quienes estuvieron en contra de la ley que declara la necesidad de la reforma porque no la votaron, igual hoy están presentes. Y esa ley salió gracias al Pacto de Olivos. Nosotros somos intermediarios de sus decisiones, somos representantes de su voluntad. Por lo tanto, me parece que tal vez vaya a ser difícil alcanzar este objetivo, no lo creo muy viable, pero seguramente va a ser una bandera política que va a quedar asentada en esta convención. ¿Y con respecto a la autonomía de Buenos Aires? Bueno, más allá de lo que prevé el artículo que se refiere a esta posibilidad, no creo que podamos avanzar. Otras cuestiones referidas a la autonomía propiamente dicha seguramente van a ser tratadas en el Congreso de la Nación. Por último, una pregunta como vicepresidente de esta convención. ¿Qué va a pasar con aquellos convencionales que no se han hecho presentes? ¿Va a haber algún tipo de sanción? Puntualmente el caso del gobernador de Tucumán, Ramón Ortega. Bueno, yo no sé cuáles son los problemas por los cuales el convencional Ortega, gobernador de la provincia de Tucumán, no está aquí presente. Así que no quisiera abrir juicio porque desconozco qué dificultades tiene para llegar aquí. En todo caso, si tuviera más información podría abrir juicio. En el caso de que tuvieran las, digamos, excusas del gobernador, ¿hay algún tipo de sanción prevista? Bueno, sí. Por ejemplo, el no pago de la dieta es una de las posibilidades abiertas en el reglamento de esta convención. Nosotros hemos planteado objetivos que son logrables. Decirle no, le podemos decir no en capítulo o no por detalle, por artículo, no en detalle o no en conjunto, no tenemos ningún problema, le vamos a decir no. Nosotros no nos hemos propuesto romper el pacto, porque es imposible. Es la gran encrucijada y la gran callejón sin salida que se ha metido el Frente Grande, que ha dado una propuesta que no es racional, porque racional, lógicamente, no se le puede decir a algunas cosas sí y a otras cosas no, que están atadas en un paquete. Nosotros le vamos a decir no a todo. Diarias.
Se ha traído a la Convención el tema del reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción. Esta es una cuestión que es importantísimo señalar en primer lugar, no está habilitada para su tratamiento en la Convención Constituyente. Cada uno de los temas que estamos tratando tiene una habilitación específica y la Convención no tiene capacidad para poder tratar nada que esté fuera de eso. Por otra parte, creo que es fundamental considerar que este tema es una cuestión que tiene distintas visiones, no solamente desde el punto de vista religioso, tiene distintas visiones desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico. Y es imposible, no debiera hacerse ni ahora ni nunca, la introducción de un punto de vista particular en una Constitución nacional. Cuando se vincula este tema con el aborto o el antiaborto, yo creo que se está cometiendo una verdadera violencia intelectual y que se está afrentando en buena medida a los convencionales constituyentes. Incluso llegó a tratarse de asesinos a quienes estaban en contra de reconocer este tratamiento, que no es lo mismo que decir que no se reconoce el derecho a la vida. Todos los convencionales estamos reconociendo el derecho a la vida. Lo que se hizo la semana pasada con la aprobación de los tratados internacionales fue darle rango constitucional, es decir, por encima de cualquiera de las leyes, justamente a los tratados de derechos humanos. Y el primer derecho del hombre es el derecho a la vida, de modo que ese derecho está ampliamente reconocido. Las cuestiones de la penalización del aborto son cuestiones meramente legislativas que entran en el orden del Código Penal y que deben ser tratadas, si alguna vez se decide, y ojalá esto pase, modificar las leyes por la legislatura. Y digo, esto pase por lo siguiente: la Argentina tiene una de las legislaciones antiabortistas más cerradas, más duras del mundo. Acá no se acepta el aborto sino en dos situaciones, que es cuando está en peligro grave la vida de la madre y en el caso de una violación a una idiota o una demente. Ni siquiera se contempla el caso de la violación, ni siquiera se contempla el caso de las enfermedades eugenésicas, es decir, las malformaciones que la ciencia está en condiciones de determinar en los embriones, es decir, en los fetos, como sucede en la mayor parte de la legislación que hay en el mundo civilizado. De modo que hay que hacer una discusión en el país. Nosotros no hemos discutido este tema, nadie nos ha votado para que llevemos esto al seno de la Convención Constituyente y sería absolutamente ilegítimo hacerlo. Sería avanzar sobre lo que no sabemos todavía es el pensamiento más amplio de la sociedad argentina. Que si llevamos cuenta de las encuestas que se vienen realizando y que han sido publicadas en las últimas semanas, sin ninguna duda estaríamos frente a una situación en que sobre todo las mujeres en forma mayoritaria están en contra de un aumento de la penalización del aborto. Pero creo que lo que hay que hacer es discutir el tema, hacerlo con limpieza, con franqueza, con todo el tiempo que sea necesario, hablar de otra cosa que es muy importante. Una es la prevención a través de una planificación familiar, de una educación sexual, de toda situación indeseada en materia de fecundidad. Y la siguiente es asegurar la vida de las personas que sea digna. Es decir, no se trata de traer niños al mundo, se trata de traer niños deseados, niños amados y niños que tengan la posibilidad de un desarrollo. También de otras partes del país se han acercado a este lugar, haciéndonos llegar la adhesión personal y epistolar, la Acción Católica Argentina de San Juan, el equipo arquidiocesano pastoral juvenil. También tenemos adhesiones de distintos puntos del país, como por ejemplo Liga de Madres de Familia, Liga de Amas de Casa, Human Life Internacional, Sociedad Argentina de Ética Médica y Biológica, médicos que defienden la vida humana. Saludamos al doctor Eduardo Pérez, que se encuentra en los balcones de la Universidad Nacional del Litoral. Saludamos a la concurrencia, el resto de convencionales que acompañan al doctor
quienes pretenden incluir en esta Constitución una cláusula que refuerce la penalización del aborto en la Argentina, que ya está penalizado por el Código Penal. Ante esta situación, muchos convencionales hemos salido a decir, y todos los convencionales del Frente Grande, por cierto, que esta pretensión es ilegal y además es ilegítima. Voy a explicarlo. Recordemos todos que para poder modificar a una Constitución hay previamente una discusión en el Congreso. Este Congreso determina qué puntos se van a modificar y eventualmente los convencionales podemos modificarlos o no. Lo que no podemos hacer es incluir puntos nuevos y mucho menos a capricho de algún sector. Y ahí empieza la parte ilegítima. Es ilegítimo porque de pronto hay una presión desde un sector solamente de la sociedad, por legítimo que sea que ellos pretendan hacerlo, pero no, es decir, que sustenten esa idea, pero no se puede pretender introducir en una Constitución algo que ni siquiera durante la campaña electoral fue presentado ante los ciudadanos como una oferta electoral. Es decir, no se les permitió decir ni sí ni no, ni elegir al convencional de acuerdo a esa propuesta. Por otra parte, se lo presenta muy mal. Arteramente, y esto viene de Estados Unidos, se dice quien no quiere penalizar al aborto está contra la vida. Es mentira. Estamos a favor de la vida quienes no queremos abortos y sabemos que no es una cláusula en la Constitución ni una penalización en una ley lo que paran los abortos en la Argentina, ni las muertes de mujeres que hacen abortos en situaciones no asépticas, en situaciones de no cobertura, insalubres yo diría. Y que hay quienes dicen que son 2.000 por año. Al contrario, quienes creemos que hay que defender la vida, tomamos dos conceptos. Uno, con respecto al aborto, debe haber un Estado que dé toda la instrucción, que facilite los medios para que la gente pueda tener una vida sexual plena, libre, y solo se embarace cuando quiera. Esta es la mejor forma de suprimir los abortos y las consecuencias no deseadas en estos casos. Y la otra es en el sentido que pone precisamente el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que hay que defender la vida generalmente desde el momento de la concepción, porque su visión no es negativa, es positiva. Está exigiendo un Estado que proteja al feto dentro de la madre en los embarazos deseados y que llegan a término, y después siga protegiendo al niño, a su madre, a la familia, para tener una juventud sana, vigorosa, inteligente, como a la que tiene derecho. Por lo tanto, mienten quienes dicen que los que nos negamos a introducir esta cláusula estamos contra la vida. Y quisiera que me demostraran, a mí convencional, que poner esta cláusula disminuiría, siquiera en un caso, los abortos o las muertes de las mujeres. Y ahora vamos a negociar la otra fórmula para que sea mejor. Una que es más ambigua todavía. El mismo tema, pero vamos a tratar de hacerlo que tiene más tiempo con para ver cómo la podemos retocar. Señor presidente, yo creo que no debemos hacer un debate estéril sobre una cuestión que ya está definida en lo que votamos hace una semana atrás con respecto a los tratados, y precisamente en el primer párrafo del inciso 23. Yo creo que lo que estamos discutiendo ya es el fondo de la cuestión, así que pido por favor que se trate el fondo de la cuestión, porque si esto no estuviera habilitado, ponemos en duda la habilitación del primer párrafo del inciso 23. Quiero que los convencionales. El proyecto presentado por el MODIC dice: proteger la vida humana desde la concepción y dictar un régimen de seguridad social, especialmente protección de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia y del niño en situación de desamparo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental. Y el proyecto del Frente Grande de Unidad Socialista dice: dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo hasta su educación básica y de la mujer durante el embarazo y tiempo de lactancia.
Señores convencionales, discúlpenme, pero estábamos votando ya. Señor presidente, le hago una aclaración. Le pido que me dé la palabra una aclaración. No hemos obstaculizado nunca ninguna votación. Quiero hacer simplemente una aclaración. Porque antes de votar se va a hacer una aclaración por parte del señor comisionado Ibarra. Gracias, señor presidente. Primero quiero aclarar, desde el inicio de esta comisión jamás hemos complicado ninguna votación, hemos expuesto todo como entendíamos que corresponde. Entonces, lo que le pido es que no me limite el uso de la palabra, porque esta ha sido siempre la política del Frente Grande y la mía personal. Y la mía también, ¿no? Perfecto, yo no lo he limitado nunca. Concretamente, creo que se equivoca lo que está sometiendo a votación, porque usted plantea todas las hipótesis de las propuestas que hacen los distintos convencionales en forma genérica. El tema que está habilitado, y esto sí estamos de acuerdo, es la defensa de la mujer y del niño. En esto estamos totalmente de acuerdo. Lo que entendemos que no está habilitado es el tema del aborto, como si se está introduciendo ahora. Entonces, de esta forma, hay un punto que no está habilitado, que es el tema del aborto. Y hay temas que sí están habilitados, que es la defensa de la mujer y del niño. Por eso no estamos de acuerdo con los términos. Todos, absolutamente todos defendemos el derecho a la vida. Si el derecho a la vida no solo desde la concepción, sino en el derecho a la vida en la alimentación, en la salud de la madre. No hay nadie de ninguno de los partidos políticos que esté en esta convención que esté en contra de la vida. Pero esto es una cuestión distinta a las políticas de criminalización o descriminalización del aborto. Nadie quiere el aborto. El problema es decidir si estamos dispuestos a condenar con penas crueles y agravantes, ¿no es cierto?, a aquellas personas que en determinadas circunstancias de su vida hayan tenido que abortar. Entonces, los convencionales hemos consagrado el derecho a la vida a través de la incorporación de los tratados internacionales. Lo que muchos convencionales no podemos decidir porque no tenemos mandato electoral es acerca de si vamos a criminalizar en todos los casos el aborto o no. Esta es una cuestión de represiva, es decir, de la parte represiva del Estado, donde los convencionales no tenemos ningún tipo de mandato y donde además esto debe ser debatido seria y serenamente por la comunidad. Yo creo que esto además debe ser objeto de una consulta popular, donde en la soledad de las conciencias y en la urna, cada uno de los argentinos decida cuál será la política criminal o no, o de descriminalización con respecto al aborto. Pero hay que evitar el discurso maniqueo de creer de que porque no queremos tratar el tema estamos a favor de la muerte. Es más, no solo estamos a favor de la vida, sino que estamos a favor de la vida no solo desde el feto de la persona por nacer, sino también a favor de la vida de los chicos que no comen, de las madres que pierden sus empleos por quedar embarazadas, es decir, de la vida entendida como dignidad humana. Y no voy a terminar como siempre pidiéndole que dejen las llaves porque se las pueden llevar de recuerdo. Queda levantada la sesión. Muchas gracias.
Ya está en el estrado el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Continúa la sesión. Invito a prestar el juramento de ley por la Constitución Nacional reformada en 1994 al señor presidente de la Nación. Yo, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina, juro por Dios, por la patria y estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina, sancionada en 1853 y reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Si así lo hiciera, Dios me ayude, y si no, Él y la patria me lo demanden.